Gracias, estamos de vuelta. Le recuerdo, estamos platicando con el maestro Jorge Lara. Maestro Jorge Lara, otro tema es, estas revelaciones que dio a conocer la DEA sobre los cárteles de Jalisco y de Sinaloa y que también fueron rechazadas de manera tajante por el presidente. ¿Frente a qué estamos en este caso? Bueno, siempre ha sido un dato importante el saber cuál es el estado de fuerza, si se me permite la expresión, del crimen organizado. Ya desde de la época del Chapo Guzmán, hace 15 años, se decía que el simple cártel Sinaloa podría estar contando hasta con medio millón de personas a su causa. Claro que todas esta cifra la aportaba en su momento la firma de inteligencia Stratford con cifras de la DEA. Ahora, ¿por qué se construyen estas cifras? Porque hay que entender que como parte de los grupos criminales se consideran desde las cabezas, los mandos medios, los mandos operativos e incluso lo que son los halcones, lo que son los que están cuidando las plazas, que son en algunos casos taxistas, en algunos casos despachadores de gasolina, etcétera. Es decir, sí son, digamos, cuerpos muy numerosos de personas. Si contabilizamos los municipios en donde tiene presencia el crimen organizado de los 2.500 municipios de nuestro país, que prácticamente ya es el 80%, pues vemos que no son cifras tan irreales, ¿verdad? Y me parece que el presidente, pues de alguna manera desconoce la cifra porque el tener esta cifra, por lo menos como un dato objetivo, obligaría a tener la misma cantidad de averiguaciones, de Claro. carpetas, de investigaciones, de personas sometidas a proceso, cosa que desde luego no hay. Basta con revisar los reportes de la Fiscalía General de la República, en donde en materia de delincuencia organizada, pues no tenemos ni con mucho investigaciones en contra, pues ya no digas de 44,000 personas, ni siquiera de la mitad. Entonces, esto de lo que habla, pues es precisamente de la lenidad que ha habido en este gobierno y de lo que se ha señalado una y otra vez de que el presidente ha sido facilitador de los grupos del crimen organizado. En este caso, tenemos que volver a la pregunta, maestro Jorge Lara. ¿Qué está escondiendo el presidente al pues tener como intocables a los grupos criminales, sobre todo a estos dos grandes cárteles, Sinaloa y Jalisco? Bueno, Ricardo, lo vimos claramente en la elección del año 2021. ¿Cuál fue una de las primeras expresiones al día siguiente de la jornada electoral del presidente respecto al crimen organizado? Sí, claro. Felicitó al crimen organizado por su comportamiento. ¿Y qué pasó? Que se ganaron plazas muy importantes, estados muy importantes, ni más ni menos, Sonora, Sinaloa, con indicios documentados de intervención del crimen organizado, incluso con discursos del propio entonces candidato a Sinaloa, de que habría amnistía, de que este contexto de abrazos se consolidaría en el Estado. ¿Qué vimos en Valle de Bravo? El secuestro por parte de los grupos criminales de la candidata opositora que dio lugar al triunfo de la candidata de Morena. Entonces, otra vez estamos viendo que la única preocupación, el único motivo que mueve al presidente es ganar a como dé lugar las elecciones de 2024. Y si por ello pasa la utilización o la lenidad frente al crimen organizado, lo va a hacer. Solamente que el presidente perdió los cálculos y yo creo que hubo un tema que no consideró, que fue cómo desde que él tomó posesión, se incrementó el trasiego, el narcotráfico de fentanilo y cómo afectó a los Estados Unidos. Ese dato vino, digamos, a romper la realidad del presidente de que su política de abrazos era inocua
y ahora está viendo de alguna manera cómo trata de resolver el asunto, pero pues generando un desastre en seguridad en nuestro país, en la agenda con los Estados Unidos y en su pretensión de utilizar esta alianza tácita con el crimen organizado rumbo a las elecciones del 2024. Por otro lado, pues el Congreso, congresistas de Estados Unidos han planteado la intervención de las propiedades de los grupos criminales. ¿Esto qué significa? ¿Cómo lo explicamos? Bueno, siempre se ha dicho que muchas veces ante la dificultad de perseguir a los grupos criminales en sus actividades de trasiego de drogas, lo que no se puede esconder son las cuentas, son las casas, son las empresas, son los vehículos. Entonces, eso es una política que ya existe en los Estados Unidos, que México debería de haber también ya eh, actualizado, aplicado. Tenemos que en México la UIF y la PG y la Fiscalía General de la República no están decomisando bienes. Entonces, de alguna manera, lo que están haciendo las autoridades de Estados Unidos es decir, pues si en México no les están decomisando, nosotros vamos a ir por esos bienes para que desde el punto de vista financiero, económico y operativo dejen de tener efectividad ahora los cárteles que están dedicándose al trasiego de fentanilo, sobre todo, que están generando riquezas muy cuantiosas que están a la vista de todos y que muchas veces las autoridades pues se hacen de la vista gorda. Frente a este, digamos, inactividad de la autoridad, eh, no hay carpetas de investigación, nos dijo usted, no hay estos decomisos. Muchos se preguntan, ¿y dónde está la Fiscalía o el Fiscal General de la República? ¿Qué está pasando? ¿Por qué está literalmente ausente? Bueno, esa es una pregunta que nos hacemos y que cuando vienen los momentos de rendición de cuenta, por ejemplo, ante el Congreso, uno esperaría que el Congreso, que es la instancia de exigencia de cuentas, pues precisamente pueda tomarle los resultados al fiscal general, ¿verdad? Desafortunadamente, pues muchas veces esas reuniones se distraen para otro tipo de cosas, para las agendas personales de los senadores en muchas ocasiones, pero también vemos una inactividad de la Guardia Nacional en este sentido. Las cuentas que está rindiendo Guardia Nacional son pírricas, Ricardo. En materia de detención, en materia de investigación, no están haciendo absolutamente nada, salvo confiar quizá en algunos topones, en algunas flagrancias, que ya hemos dicho que esas son totalmente insuficientes e inefectivas frente al crimen organizado. Vimos que este fin de semana fue un fin de semana sangriento, precisamente por lo mismo, porque yo creo que el crimen se está envalentonando y justamente frente a las elecciones, cada vez va a haber un mayor descaro de parte de esas organizaciones. Yo creo que el crimen organizado cada vez va a estar exigiendo más puestos, exigiendo más posibilidades de nombrar candidatos o servidores públicos. Y no vemos que el presidente esté actuando como debería de hacerse, con una, digamos, una agenda de prevención de riesgos, con una agenda de inteligencia en donde se conjure esta actividad del crimen organizado, que ya en vísperas electorales se hace muy preocupante. No olvidemos que la elección del 21 igualmente fue eh, eh, muy sangrienta, fue muy violenta, decenas de candidatos murieron, decenas de políticos murieron y nos parece que ya empezó ahora con esto que vimos el fin de semana de un operador de Marcelo Ebrard, pues que ya empezó otra vez a darse la violencia un año antes de la elección, Ricardo. Fíjate qué preocupante. Y bueno, por último, ¿en manos de quién vamos a quedar en esta elección? Si los militares pueden meter la mano y los criminales también, ¿qué va a pasar? En un minuto, maestro. Bueno, todos como ciudadanos salimos a defender al INE, incluso nos encontramos en alguna marcha por allá Es, contigo, ¿verdad? Y ahora estamos esperando que el INE también responda, porque el INE ha sido bastante tibio frente a la violación de la legislación electoral, sobre todo por parte de los candidatos de Morena. Pues ahora sí que prácticamente la sociedad
tiene que salir adelante, tiene que exigir y tiene que organizarse. Yo creo que hay ahorita oportunidades interesantes en el contexto político, pues para poder salir avante ante una circunstancia tan amenazadora para la democracia de nuestro país, como puede ser, lo digo yo, una opción, el Frente Amplio por México. Claro. Se nos terminó el tiempo, maestro Jorge Lara. Le agradezco mucho. En otro momento seguimos platicando. Con mucho gusto, Ricardo. Hasta luego. ¿Qué le parece una estupenda conversación? No se vaya, tenemos más.